Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Samantha Tams y soy su host el día de hoy. Y bienvenidos a otro episodio de Laughs Podcast. Hoy me encuentro en la ciudad de Nueva York en un 4 de julio y creo que Andrés Oyuela, mi invitado el día de hoy, y yo somos las únicas dos personas que trabajamos en un 4 de julio porque somos latinoamericanos y estamos aquí conversando delicioso. Vamos a platicar sobre la trayectoria de Andrés, sobre sus nuevos proyectos, sobre la influencia que tiene su cultura en su trabajo y sobre todo también la influencia que tiene Nueva York en su vida. Entonces, bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Gracias, Sammy, muy bien. Nunca había venido a Times Square a las 9 de la mañana. Me parece maravilloso. Como decíamos, súper romántico. La verdad, la única manera de venir a Times Square en un 4 Exacto. de julio Además, es a trabajar. exacto. Andrés, llevamos 6 años de conocernos. Quiero contarles que Andrés es nuestro fotógrafo desde hace 6 años en los summits de Laughs. Si ustedes no lo saben, atrás del backstage siempre tenemos un set como este, Sí. donde Andrés monta una producción espectacular y le toma fotografías a los, pues bueno, a los invitados, a los speakers, a todo el mundo que nos acompañan. Entonces, pues bueno, ya desde hace 6 años nos conocemos, pero hoy estoy ansiosa de poder platicar un poquito más contigo sobre, pues bueno, tus inicios, todo, y que nos cuentes a la audiencia que no te conoce. A ver, ¿eres colombiano? ¿De qué parte de Colombia? Soy bogotano, bogotanísimo, y creo que por eso además vivo en Nueva York. No podría vivir en un lugar rodeado de la naturaleza. Odio hacer hiking, no sería capaz. Necesito estimulación constante, necesito ver gente. eh, y por eso me vine acá, pero sí, soy muy, muy bogotano. Crecí como en medio de la ciudad. Me encanta el transporte público y esa ha sido como un poco mi vida, que de alguna manera se ha traducido a mi vida acá en Nueva York. Y muy colombiano, muy, muy colombiano, muy, creo que este tipo de cosas las haría más solamente por ustedes, como que soy una persona realmente em, como muy privada, pero me parece linda como primero la misión y pues todo lo que ha pasado en estos 6 años y ya estoy metido de cabeza y me encanta. Eres lo máximo, de verdad, el apoyo que nos has dado a Labs y a todo el trabajo que haces. De verdad, en algún momento vamos a verlo en un libro espectacular, en un coffee table book de todas las fotografías increíbles que tomas. Entonces, bueno, colombiano, bogotano, desde muy temprana edad te empieza a gustar la fotografía. ¿Cómo es tu trayectoria en tu carrera, Eh, estando todavía en Bogotá? sí, todo muy accidentado. Realmente en el colegio era como un súper, como un nerd y siempre fui como el presidente de mi clase y el personero y como todo, todos estos coaching que te hacen de carreras me decían que iba a ser político y era un poco como lo que me gustaba y me gustaba, sabía que tenía como una atracción hacia la gente en general. Pero un día un amigo me dice en último año de colegio, me dice, oiga, tengo un amigo, un primo, que es fotógrafo para esta página de internet, que era una página de internet que tomaba fotos de fiestas. Al tipo le va súper bien, estudió medios audiovisuales porque no mira esta carrera, la vi y al día siguiente me inscribí, me aprobaron y en 3 meses entré a la universidad a estudiar medios audiovisuales. Wow, ahí, Así ahí mismo fue, en en Bogotá. Bogotá, en Bogotá. Estudié medios, digamos, al principio muy atraído por el cine, sí era como algo que me gustaba, me sentía como que me gustaba mucho las películas en general, todo tipo, entonces dije, bueno, tal vez haga cine. Y un poco para adelantar la historia, 2 años después de empezar la universidad, un profesor me dijo, oiga, yo creo que usted debería ser fotógrafo. Y como que no entendí por qué me lo decía. Sí, él era muy consciente que yo sí consumía moda desde muy joven y compraba revistas y sobre todo revistas colombianas. Yo fui educado visualmente a través de las revistas colombianas de moda.
¿Qué revistas Eh, colombianas había en esas épocas? la revista Fucsia, la revista In Claro, Fucsia. Fashion. Ujú. Habían un montón como de publicaciones en las que la moda era central. Y además, cuando empecé la universidad los domingos, creo que nunca he contado esta historia, tenía un trabajo en una biblioteca. Todos los domingos trabajaba en una biblioteca pública en Bogotá y pues casi nadie iba un domingo a una biblioteca, entonces yo me sentaba a ver todas las revistas que llegaban para la semana en la biblioteca y las leía y me las devoraba, sobre todo Vanidades, me gustaba mucho. Y bueno, escuché a este profesor, tomé una clase de fotografía que en ese momento todavía veíamos laboratorio y me fue muy bien. Tuve como la mejor nota de la clase, pero no me apasioné, me pareció fácil. Y al final del semestre, este profesor me dice, ¿cómo le fue? Le dije, no, pues me pareció fácil, pero no sé si es lo mío. Me dijo, yo creo que debería ahora tomar esta clase. Y era una clase del énfasis de fotografía que se llamaba retrato. Y cuando tomé esa clase, me di cuenta que era un poco lo que me gustaba de la gente, de estar en contacto con la gente, pero de compartir un momento como muy íntimo con las personas. Empecé a tomar estas fotos como de las niñas guapas con un estilo cool de la universidad. Una amiga y yo íbamos todos los jueves, buscamos a alguien cool y le decíamos, ven al estudio 2 horas y te tomamos fotos. Y ahí empezó un poco mi carrera. Después fui a Argentina, estudié. En Argentina me di cuenta que había una industria de la moda en ese momento, en 2008, que habían un montón de revistas argentinas súper importantes. Argentina en términos editoriales en ese momento era muy, muy influyente en el resto de Latinoamérica. Y dije, esto me gusta y voy a hacer esto. ¿Y continuaste tus estudios hasta acabarlos ahí en Colombia o en Argentina? Hice como un tiempo en Argentina, casi un año, y luego me mudé a Colombia, terminé la universidad, me vine a Nueva York y estudié historia de la moda durante 8 meses, hice un curso de historia de la moda y cuando regresé tenía que hacer o una tesis o una práctica. Y en ese momento Facebook un poco como que empezaba y busqué a todos mis fotógrafos favoritos colombianos en Facebook y les dije, hola, soy fotógrafo, quiero ser tu asistente. No, yo no quería hacer una Para tesis. regresarte aquí a Nueva York. No, en Bogotá. Ah, en Esto, o Bogotá. sea, terminé en Nueva York y me fui a Bogotá a Ujú. hacer esto. Y después dije, también quiero hacer la tesis, entonces hice dos cosas. Hice una práctica, una fotógrafa que se llama Sisa me respondió mi mensaje en Facebook y me recibió como asistente, a quien le debo un poco mi carrera, el inicio de mi carrera se lo debo a ella. Y también hice una tesis, mi mamá me preguntó qué quería de regalo de graduación y yo le dije, quiero trabajar con esta modelo. Y era una modelo que me encantaba en Colombia en ese momento que se llama Diana Lemus. Y fuimos a una agencia, la contratamos. Hice unas fotos para mí como un editorial de moda inventadísimo, eh, en el que tomé, sí, hice una historia de 8 fotos. Olga Piedradita me prestó la ropa para las fotos. Lo máximo. Fue la primera diseñadora como que yo con portafolio de niñas lindas de la Ujú. universidad, me prestó ropa, hice fotos y continué con mi práctica y después de esto, un año y medio después de la práctica, estaba en unas fotos con una celebridad para la portada de la revista In Fashion en ese momento. El maquillador era Franklin Ramos, Ay, Franklin. a quien conoces. Y yo tomaba fotos detrás de cámaras de estas producciones de esta fotógrafa para la que hacía prácticas. Y él me vio y me preguntó, ¿tú tienes luces? Y yo, sí. ¿Y esta cámara es tuya? Y yo, sí, es mía. Ok, llega el martes a mi peluquería. Llegué al martes con mis equipos y cuando llegué tenía sentada a Marcela Mar en su peluquería, maquillada y lista, y me dice, bueno, le vas a hacer fotos a ella. Le hago fotos a ella, yo nuevo, nervioso, una actriz importantísima en Colombia, y le entrego las fotos y ella pone un tweet en ese momento. Twitter era como importante y pone un tweet como párenle bolas a este fotógrafo. Y a partir de ahí, a través de Franklin, empecé a conocer a todas las celebridades en Colombia y a fotografiarlas y un poco ahí empieza mi carrera como tal. Tuve como ángeles en mi vida que creyeron en mí y me dieron como este inicio de mi carrera, sí. O
Siempre digo que obviamente sí es el talento, la dedicación, la perseverancia, pero también es el estar en esos momentos clave, ¿no? Es como Total, at the right place at the right time. total. Qué interesante. Y entonces ahí continúas, bueno, ya empiezas una carrera profesional. ¿Estuviste atado a alguna revista en Colombia o fue un trabajo muy independiente siempre el tuyo? Trabajé al principio en Fashion, la revista In Fashion fue como la revista que me apoyó, una editora que se llama Pilar Luna creyó mucho en mi trabajo y en menos de, o sea, empecé haciendo una sección muy chiquitita, esto es muy importante, o sea, todo el mundo en mi familia es policía, yo fui como la primera persona, digamos, que fue a la universidad en toda mi familia, como que mi mamá, digamos, que tuvo muy claro que ella quería que yo fuera como que hiciera lo que yo quisiera. Entonces tuve ese apoyo, pero esto significaba que no tenía tampoco conexiones como en esta industria. Ujú. Entonces trabajé muy duro, digamos, pero, pero sí, como que ocurrieron un montón de cosas y de momentos apropiados en los que conocí personas como Franklin o como Sisa que me apoyaron un montón. Después Pilar y trabajé mucho para la revista de ella un tiempo, pero en 6 meses, después de hacer una sección muy chiquitita de fotos, después me dijo, le propuse yo como, oye, me encantaría hacer un editorial de 8 páginas y me dijo, estás muy joven, pero hazlo, hazlo, tú págalo, tú haz todo, si me gusta, yo te las compro. Lo hice, le gustó y a los 2 meses me llamaron para hacer una portada de la revista y ahí un poco como que llegaron otras revistas, otros Mm, clientes, como que empezó a partir de ahí, pero siempre mi recurso fue la moda, digamos, como sí tenía mucha información de moda, consumí moda, compré moda, entonces mis justificaciones de mis conceptos fueron a través de la moda y la manera en la que le llegué a las celebridades en Colombia fue por la moda, como todas mis presentaciones de la inspiración de los shoots eran salió esta colección de Raf Simons o de Dior o de quien sea y construía una historia a partir de ahí y muchas celebridades en ese momento que empezaban las redes sociales les gustó esta idea porque en Colombia veníamos de una estética muy definida por el narcotráfico, mm. por los 90. Había una ideología de que una mujer se veía solamente guapa con el pelo ondulado y un vestido de lentejuelas, digamos, que esto, digamos, permeó en Latinoamérica en general, a excepción de Brasil, Argentina, tal vez México. Pero yo lo que hice junto con un equipo maravilloso, les decía, vamos a hacer unas fotos con muy poco maquillaje, con el pelo pegado y con un abrigo gigante eh, que no va a mostrar de repente tu figura, pero va a generar una imagen un poco más interesante y me creyeron y a partir de ahí me agarré y empecé a hacer como a cambiar un poco la Claro. estética de cómo se veían las celebridades en Colombia. Y desde en ese entonces, digo, qué importante es también el proceso de investigación y agarrar estas imágenes de referencia para cambiar, como tú dices, ¿no? Esta ideología y muchas veces cómo te ven desde fuera, otras Total, personas, ¿no? Como total. país, como cultura. Qué Sí, interesante. y también me di cuenta, por ejemplo, un ejercicio que hice que es muy chistoso y es que la gente en la moda en Colombia en ese momento les molestaba mucho que para el público masivo los iconos de moda eran las presentadoras de televisión. Ujú. Porque, claro, las presentadoras de televisión salían con el vestido de lentejuelas, corto, pelo ondulado, fin, y en teoría, digamos, en la burbuja de la moda, eso no es moda, ¿no? Eso es celebridades. Y alguna vez hice unas fotos con una modelo flaca, alta, con un vestido súper boxy, gigante, oversize. Se las mostré a mi mamá y mi mamá como se ve inmunda, como no se le ve el cuerpo, se ve gorda, como qué foto tan rara, no sé qué. Y un día para una portada eh, hicimos unas fotos con una celebridad muy famosa en Colombia en ese momento y le puse la misma prenda que le había puesto a la modelo. Salió la portada de la revista, se la mostré a mi mamá y la primera reacción de mi mamá, de mis tías, de mi hermana, de las que estaban ahí, como, "Ah, ¿cómo así? Uno se puede poner eso y se va a ver así de guapo". Entonces ahí un poco entendí que realmente sí eran ellas los íconos de moda para el público masivo en Colombia
y a través de ellas era que yo podía comunicar mis intereses y lo que es verse de maneras diferentes o ponerse un oversized o hacer algo distinto. Y yo me agarré de esto y dije, es por acá. Y digamos que durante muchos años así fue mi carrera. Experimenté con celebridades en Colombia nuevas maneras de transmitir moda y fue un poco lo que me ayudó como a seguir creciendo y hacer un montón de cosas. Mi familia estaba más orgullosa de mí cuando hice la portada de TV y novelas, después de haber hecho Vogue, GQ, había hecho un montón de cosas gigantes, pero el día que mi mamá fue a la peluquería y vio una portada de TV y novelas en su peluquería, dijo, a mi hijo le va bien. Claro. Qué belleza. Sí. ¿Y en qué momento te vienes a Nueva York? En el 2014 yo me vine a hacer un curso acá de fotografía y en ese curso mi profesora era la directora de fotografía del New Yorker. Y tú llevas tu portafolio y ellos te daban una crítica y yo llevé mis fotos de revistas colombianas, de celebridades colombianas, de Vogue México, como cosas que había hecho en Latinoamérica. Y ella vio algo y me dijo como, ¿has pensado en venirte a vivir a Nueva York? Y yo le dije, no lo había pensado. Estoy aquí porque me encanta Nueva York, pero también quiero ver si sí me gusta tanto como para vivir bien. Y me dijo, bueno, si algún día vienes, avísame. Y terminé quedando un mes más esa vez acá y dije, voy a conocer bien la ciudad y darme cuenta si quiero vivir acá o no, porque tenía muy claro que eh, tenía una buena vida en Colombia y me iba bien, tenía trabajo, eh, pero no quería venir acá. Quería venir a empezar mi carrera otra vez de acá, pero no mi vida. Como quería estar cómodo, tener una habitación por lo menos decente. ¿Cuántos años tenías? Tenía 24 en ese momento. Y dije, quiero vivir bien porque en Colombia vivía bien. Entonces me quedé un mes, le volví a escribir a mi profesora y me dijo, te voy a conseguir una reunión en ese momento. Vogue.com era un departamento de una oficina chiquitita hace 10 años y tuve una reunión con una editora, le mostré mi portafolio y básicamente me dijo que volviera a empezar. ¿Cómo? Me dijo, me dice, pues evidentemente sabes tomar fotos, pero no sé cuál es tu hoja, me parece que deberías de educar tu hoja un poco más. Y yo venía un poco con el ego de Colombia, me va súper bien, hago todas las portadas, ¿no? Claro. Y eso fue como muy impactante. Y salí de la oficina, venía así como esto, las oficinas todavía de Condé Nast quedaban acá en Times Square. Me monté en el ascensor, bajé un piso, se abrió la puerta, era Vanity Fair, bajé otro piso, subió gente, era GQ. Llegué abajo, me sentía pésimo porque me acaban de decir vuelva y empiece, pero salí del edificio y dije, ¿quién tiene la oportunidad de que le digan esto en Nueva York por la gente que más admiras? Me mudo a Nueva York y un año después, me quedé un año en Colombia, ahorré lo que más pude, trabajé durísimo, hacía 3 shoots en un día, hice campañas de publicidad un montón, ahorré y al año siguiente me vine a vivir acá. Fue más por una decisión creativa, sentí que creativamente necesitaba un reto mucho más grande. ¿Y cómo fue tu llegada a Nueva York? ¿Sentiste como este apoyo? O sea, ¿cómo es no quiero decir gremio, sino la comunidad de fotógrafos aquí en Nueva York cuando llega un fotógrafo nuevo out of town, ¿no? O sea, ¿tuviste a alguien, a una persona que te recibió, un mentor, un amigo que te fue conectando o fuiste tú labrando tu camino solito? Solo, pues digamos que, claro, cuando yo llegué acá, mi ideología fue, bueno, necesito aprender, necesito hacer cosas. Y mi primera reacción fue, necesito ser como un fotógrafo neoyorquino, necesito ser cool, necesito ser cosmopolita, tengo que mostrar como que soy culto, que he viajado, etcétera. Entonces, esos primeros años fueron unos años de perder mi identidad por intentar un poco encajar o por intentar entrar en círculos de necesito conocer a este stylist que trabaja para Vogue o esta art director que trabaja para GQ o para Vanity Fair, como que
pensé en estrategias y no pensé en mí. Como que empecé a pensar en qué debo hacer para conocer a la gente que va a ver mi trabajo y me va a apoyar. Entonces, no conocía a nadie. Seguí muy conectado con Colombia. En ese momento, cuando yo me mudo acá, 6 meses antes de venirme, yo fotografié la colección, digamos que revoluciona la moda latinoamericana, que es la colección de Johanna Ortiz, donde está este Tulum Top. Y bueno, un montón de piezas como icónicas. Yo tomo esas fotos y hay como un despertar de Latinoamérica y de Ujú. Colombia. Sale un artículo escrito por Vanessa Rosales para Business of Fashion, hablando del boom latinoamericano de Colombia. Entonces, digamos que a través de estas fotos y a través de unos proyectos que había hecho también con Silvia Cherasi, con Francesca Miranda, con diseñadores colombianos de Alda Caret, Kika Vargas, digamos que empecé a descubrir que había una necesidad de talento latino en Nueva York, pero un talento latino de verdad en el que la ropa se producía en Colombia, las modelos eran colombianas, los maquilladores eran colombianos y no de un fotógrafo colombiano que se vino acá solo a probar y se tuvo que adaptar a equipos norteamericanos o europeos, porque habían latinos acá haciendo cosas antes como Rubén Afanador, un montón de gente muy importante, pero que tuvieron un reto mucho más grande de hacer carrera realmente solos. Entonces yo vine solo, pero tenía el respaldo de, ya había una cierta curiosidad sobre qué era Latinoamérica y sobre todo Colombia en el universo de la moda acá. Entonces, en algunos trabajos, cuando yo mostraba, yo le hice las fotos a Joana Ortiz o le hice las fotos a tal persona, digamos que el interés tal vez fue un poco más grande. Pero yo creo que el momento importante fue cuando alguien del Wall Street Journal vio mi portafolio, me llamó, me contactaron. Después de yo haber intentado por muchos años ser un fotógrafo neoyorquino, un día me cansé porque vi que no habían resultados, no me daban trabajo. Hice unas fotos muy latinas, como soy yo, con color, una mujer femenina, con boca roja, sonriendo. Y me llaman de Wall Street Journal como a los 3 meses. Le pregunto yo al editor, ¿usted por qué me llamó? Y me dice, no, porque hace mucho no veía una modelo sonreír en una foto. Y ahí fue un poco como dije, tengo que ser yo, tengo que sentirme muy orgulloso de venir de donde vengo, tengo que aceptar que trabajo en moda y soy un fotógrafo de moda, pero las celebridades me dieron a mí una carrera. eh, Así fueran presentadoras de televisión, así fueran actrices de telenovelas, me dieron una carrera y me permitieron llegar acá. Entonces un poco voy como que embrace lo que soy. Y en ese momento la editora del Wall Street Journal, él me recibió, vio mi portafolio, me contó esto y como no me volvieron a llamar y al mes me llaman y me dice, Andrés, queremos trabajar contigo, voy a las fotos. Era un editorial de moda para ellos y la editora me dice, yo hice mucha barra por ti, soy súper fan de Johanna Ortiz y yo sabía que tú hiciste las fotos, yo quería que fueras tú el fotógrafo, me encanta. Ella se llama Becky Malinsky, que ahora tiene de hecho un Substack muy famoso, un newsletter muy famoso acá en Estados Unidos. Y a partir de ellos como que se me abrieron un montón de puertas. Kelly Talamas en ese momento seguía siendo la editora de Vogue en México y trabajé muchos años con ella. Y fue un poco eso, como me monté en un bus que va a tomarme muchos más años de ver los resultados, pero ya estoy ahí montado y no me voy a Pero bajar. mucho más auténtico, ¿no? Sí, sí, O sea, eso es sí. donde yo veo que justamente lo que dices, o sea, tu cultura influye muchísimo en tu trabajo. Y ya que lo descubriste, you owned it y fue como, ya, esto es lo que es mi trabajo, ¿no? Lo que es Latinoamérica, lo que es Colombia. Sí, lo que pasa es que nosotros crecemos con una filosofía de que no nos queremos y de que todo Mm, lo que está afuera está muy bien. sí, siempre. Un ejemplo tan sencillo como tú vas a Colombia eh, y te vas a montar a un Transmilenio, que es como el metro, digamos, y te quejas todo el día que está lleno, que es este caos, no sé qué, pero vienes al metro de Nueva York, te parece maravilloso, Ujú. wow, qué looks que hay, no importa que esté lleno, me De parece ratas. estimulante, que sucio, que Sí. huele mal, ¿no? Como
todo lo de afuera nos parece mejor y esto obviamente ha permeado en todos los ámbitos de la cultura y de las profesiones. Yo tenía muy claro que yo tenía que venir acá y tenía que fotografiar a las supermodelos famosas y necesito conseguirme el vestido de Calvin Klein o el vestido de Kate para hacer un portafolio que valiera la pena, cuando en realidad a una ciudad como Nueva York no le interesa saber si tú eres el mejor, sino porque eres diferente. ¿Qué tienes tú que ya Justo, no tengamos acá? justo es eso, ¿no? Y yo creo que también, volviendo al tema de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, también llegas en este momento donde hay un despertar para la moda latinoamericana en Estados Unidos y eso lo acompaña muchísimo. Ujú. Entonces, cuéntame un poquito a partir de eso, o sea, cuál, no sé, alguna editorial o alguna fotografía que dijeras, no, ya estoy justo, ya la estoy armando, ya lo estoy haciendo muy bien, cuando se te empiezan a dar o algún logro que hayas dicho, no, ya, esto ya marca un antes y después para mi carrera aquí en Nueva York. Yo creo que más como que un shoot en especial fue poder entender que Latinoamérica sí tiene un poder eh, muy grande en términos de talento. ¿Qué no tenemos en Latinoamérica? Plata, Ujú. pero tenemos el talento. Cuando yo llego acá y empiezo a trabajar con maquilladores de acá o europeos, digo, esto lo puede hacer la maquilladora con la que yo hacía la revista Caras en Colombia y mucho mejor. Y además le está sonriendo al equipo todo el día. Claro. Y llegó temprano y al llamado a 6 de la mañana no llegó en sudadera, llegó con el pelo perfectamente peinado, boca roja, pestañina, vestida divino, porque eso somos nosotros. Entonces, el términos de talento, descubrir que tenemos ese talento, descubrir que somos profesionales, que somos trabajadores, yo creo que fue el momento definitivo que me dio como la motivación como para estar acá y para decir si es por aquí. Va a ser más difícil, pues porque claro, obviamente nos lleva a nosotros el mundo y la industria de la moda en Nueva York nos lleva 50 años de ventaja, pero somos muy trabajadores, somos muy rápido, tenemos ganas, tenemos hambre, tenemos un montón como de energía para poder hacerlo. Entonces ya cuando llegué acá empecé a tomar prioridades como de quiero que en mi equipo de fotos haya otra persona latina. Puede ser el maquillador, puede ser la modelo, puede ser el hairstylist, puede ser el diseñador de sets. Tiene que haber una persona de mí que construya estas imágenes o esta Claro. portada que vayamos a hacer. Es una prioridad mía número uno. Me di cuenta también cuando trabajaba en Wall Street Journal o hacía editoriales para publicaciones de acá, que me llegaba la chaqueta de Dior, el vestido de Prada y obviamente increíble, pero esto lo podemos hacer en Colombia, esto lo podemos hacer en México, como esta calidad de trabajo existe. Lo que pasa es que no tenemos un motor detrás de este talento con plata que diga, yo te voy a poner en tal parte, vamos a hacer un desfile así, vamos a contratar a esta modelo. No lo tenemos, pero vamos a llegar allá. Y creo que sí, para responderte muy puntual, la pregunta no es como unas fotos específicas o una portada, sino es más como darme cuenta que puedo pertenecer a un movimiento de talento latino que cada vez crece más. O sea, el artista de música más importante en Estados Unidos es Bad Bunny, que canta en español y Ujú. responde en español y hace lo que quiere, o Karol G, Karol o G, no. sí. Shakira. Sí, entonces es como entender que esto es lo que somos y que estamos mostrando una cara a Europa y a Estados Unidos que no conocían. O sea, nadie tiene ni idea que en Latinoamérica hay lujo, que tenemos un trabajo artesanal súper poderoso, que pues sí, hay un atelier de Chanel en París, pero eso no tiene una gran diferencia aparte de financiamiento con el trabajo ancestral de una comunidad en el Perú Claro. o en Y Ecuador que o en incluso Colombia. muchas personas y creativos peruanos colaboran en los ateliers en Chanel Ujú. por ese justo, ¿no? Ese craftsmanship que tienen. Hace poquito que estuve en Bogotá en mayo, en Bogotá Fashion Week, escuché como cuando Andrés se fue a Nueva York, Ajá. abriste mucho camino en Colombia.
y dejaste un lugar para otros futuros fotógrafos jóvenes que pudieran tomar ese huequito que quizá tú dejaste ya, esa necesidad, ese ojo, como tú dices, ¿no? Ya habías estado haciendo todas estas portadas, tú ya te fuiste y quedó ese como huequito y otros pudieron step up to the occasion en ese aspecto. ¿Cómo sientes esta colaboración? O sea, ¿sigues colaborando con Colombia de alguna manera muy fuerte? ¿Sientes que has hecho camino para otros talentos más jóvenes en Colombia? Pues eh, eso lo he estado viendo hasta hace poco, pero siempre, digamos, algo de lo que me siento orgulloso es que me puedo sentar en este momento a hablar con cualquier fotógrafo en Colombia o en Latinoamérica y soy amigo de ellos. Esto cuando yo empecé no existía. En Colombia habían 3 fotógrafos que hacían todo y entre ellos no se hablaban y había un tema de egos y no, los 90 que en el mundo eran así, hasta Nueva York, o sea, Halston, como un montón de personalidades gigantes que eran impenetrables, también existían en Colombia. Entonces, claro, cuando yo empecé, digamos que sí hubo como un cambio de chip en la fotografía y me alegra que le haya abierto un montón de puertas a un montón de gente, pero lo que más me alegra es que soy amigo de todos, soy amigo de Andrés Espinosa, Andrea Suárez, de Juan Moore, de Aldo, de un montón de Ujú. gente en Latinoamérica y de nuevos talentos, porque primero tengo súper claro que yo hago algo muy diferente, no hay trabajo para todo el mundo, no somos competencia Ujú. porque ya hemos aprendido a ser únicos y cuando eres único nadie puede competir contigo. Claro. Entonces de eso me siento orgulloso, pero creo que lo que yo intenté hacer fue demostrarle a otra gente que no necesariamente tienes que encajar en un molde para sentir que tu trabajo es valorado y sentir que tu trabajo es bueno y que alguien te puede creer. Obviamente las redes sociales han ayudado muchísimo a que grandes marcas y grandes clientes eh, conozcan nuevos talentos. Pero es que soy muy apasionado como por los talentos, más que por la gente o por la fotografía o por la moda. Me encanta como descubrir como gente nueva y que hagan cosas. Em, y por otro lado, sí, sigo muy conectado pues con Latinoamérica y con Colombia. Digamos que gracias a Labs, como mi grupo de clientes y de amigos se expandió a otros países de Latinoamérica, pero sigo muy conectado y todavía hago campañas para diseñadores como Farideh Claro, Ramos, hiciste la campaña como de Farideh ahorita. María Elena, como Ujú. Johanna, como Silvia, que son como mis dos grandes como amigas, y como Kika, que es una amiga mía desde hace 15 años y que sigue creciendo. Entonces sí, yo no me desconecto de Colombia porque me dieron una carrera, porque crecen, porque son buenas, no solamente yo no las apoyo a ellas, ellas me están apoyando a mí también y trato siempre de poder, hasta cuando he hecho editoriales para revistas de acá, si me dan 10 páginas, pues hago 9 con Chanel, Dior, Prada, lo que sea, Y pero tiene que haber un vestidito de Carolina acá, un vestido de mm, Johanna, no, como tiene que haber algo latino en ropa también. Hay que hacerlo de a poquito, eh, y va a ser muy difícil y va a ser muy largo, pero ya no tengo afán. Si lo que yo quiero pasa este año, maravilloso. Si pasa en 20 años, también maravilloso. No pasa nada. claro. Oye, hablando un poquito de, bueno, de las redes sociales y todo, también tienes un nuevo proyecto que es tu newsletter. Ujú. Esto es algo muy reciente que me encantaría que nos contaras un poquito de eso, pero a través de ese newsletter puedes también entender un poco más de quién es Andrés Oyola más allá de las imágenes. O sea, me entretuve muchísimo estos días leyendo los posts que tenías y conocerte muchísimo, ¿no? Hubo, como te decía, muchas cosas que yo no sabía de ti hasta que empecé a leer este newsletter, pero también ahí plasmas mucho justo tu obsesión por encontrar talento nuevo y por encontrar no sé si existe esta palabra, latinidad, Ujú. en todos los aspectos. Entonces, platícanos un poquito de lo que es el propósito de este newsletter y después de ahí un poquito más de, bueno, ciertos artículos que quería preguntarte de que leí ayer. Eh,
esto nace, tampoco he hablado de esto, un poco de una crisis que he tenido como en los últimos 8 meses. El año pasado logré hacer un trabajo para una marca de lujo muy importante y un trabajo en el que me demoré casi que 8 años, llevo 9, casi 10 acá, me demoré 8 años para poder llegar a un cliente así. Y cuando llegué a hacer este trabajo, me di cuenta que era el cliente que había querido y que era perfecto para mi ADN y que lo había buscado por mucho tiempo, pero me pasó que no admiré a las personas con las que estaba trabajando. Como que sentí que sí, me pagaron súper bien, ¿no? Hice plata, había un montón de presupuesto, ropa increíble, pero como que sentí que había idealizado llegar a estos proyectos Más que el proyecto como tal. más que el proyecto como tal, porque claro, vienes de Colombia y sientes que todo va a ser increíble y que si vas a París y vas a hacer unas fotos con ciertos equipos va a ser lo mejor de lo mejor y seguramente son talentosos, pero sentí que yo tenía a cargo la responsabilidad de salvar el trabajo y de salvar un poco la falta de compromiso del resto del equipo. Entonces terminé el trabajo, el cliente quedó feliz, las fotos son lindas, etcétera, pero yo quedé como con una cosa acá en el pecho de esto no era lo que yo me imaginaba y va a ser así. Puede que en el futuro sea diferente porque voy a entrar yo con mi equipo. Un paréntesis chiquito, en estos años me di cuenta que en la moda no tienes tú que hacer todo lo posible para entrar a un círculo que ya existe. La moda premia autenticidad y la única manera de ser auténtico es con tu propia gente. Trae tu propio equipo, arma tu propio parche, porque es el apoyo que te va a servir para que tu mensaje se pueda comunicar. Cierro el paréntesis y sentí eso como no me siento completamente satisfecho y a partir de ahí, por primera vez en 15 años que llevo haciendo este trabajo, no tenía ganas de hacer fotos. Y es un momento que le va a llegar a todo el mundo, yo creo. Claro. A mí me llegó 15 años después, no me llegó hace 10 o hace burnout, 5. así como... Yo creo, o como de no estaba estimulado, Ya. como que me parecía fácil, aburrido. Y antes de odiar mi trabajo, dije, necesito hacer otra cosa porque lo amo, pero no quiero odiarlo. Estoy aburrido, pero no quiero odiarlo. Puede que sea un momento de como de crisis creativa. Entonces, durante la pandemia, yo empecé a escribir un montón como un ejercicio creativo y dije, y acá en Estados Unidos existe una plataforma que se llama Substack, que es una plataforma en la que mucha gente se suscribe muchísimo y creo que eventualmente va a crecer más en Latinoamérica. Y es básicamente una plataforma en la que promueve a los escritores. Entonces, tú tienes algo que decir, creas un newsletter, escribes de lo que tú quieras y la gente paga y se suscribe por leer como un blog que les va a llegar semanalmente o mensualmente, depende de lo que cada escritor decida. Y yo ya leí algunos de estos, como el de Man Repeller, el de Leandra Medin, el de ella tiene una, así como que hay un montón de Lauren Sherman, Becky Malinsky, un montón de americanas que tienen estos newsletters de moda, que dan consejos, dan listas de shopping, dan un montón de como de tips. Yo no soy digamos, el lector de ellas, pero me interesaba porque es un fenómeno que ha crecido mucho en Estados Unidos y que básicamente Man Repeller ya no existe, pero Leandra Medin vive de esto. Exacto. Y las marcas ahora pagan porque ella los mencione en su newsletter, que además es un contenido muy específico para sus lectores, no es lo que ves en redes sociales, digamos que es un poco más general. Entonces, nada, lo leí y dije, esto me suena, voy a empezar a escribir. Mi amiga Becky, quien conocí por Wall Street Journal, tiene uno muy famoso acá, le escribí, le hice un par de preguntas y me dijo, hazlo, tú tienes un público muy importante que es Latinoamérica. Y empecé a escribirlo. Se llama Things You Missed. Se llama Things You Missed, que es un poco de cositas de que la gente
a las que la gente no le para mucha atención y que Latinoamérica es a very big thing you missed. Nadie se esperaba que en Latinoamérica tuviésemos todo este talento que estuvo ahí, estuvo siempre por ahí. Y digamos que además la versión muy capitalista que tiene Estados Unidos de Latinoamérica es el servicio, ¿no? O es una industria muy distinta a la nuestra o a la industria creativa. Entonces, eh, decidí un poco escribir acerca de las cosas que la gente no ve, las cosas que son importantes y que deben quedar escritas, históricas de nosotros como latinoamericanos en la industria de la moda, en la industria creativa y también de cosas que veo en el metro. Amo esa parte. De cosas que veo en televisión que me molestan, ¿no? Porque soy muy visual. Entonces, nada, empezó por eso y ha sido un ejercicio creativo que me ha ayudado mucho mentalmente, me sacó un poco de esta crisis. Hablo de Latinoamérica y es un newsletter escrito en inglés por varias razones. Número uno, porque pues la audiencia también. Es una audiencia mucho más grande, es una plataforma diseñada para el público americano, en inglés. Y porque escribir en inglés y hacer productos en inglés va a traerme más plata también. Claro, no, aparte, pues bueno, estás diciendo un mensaje justo para que conozcan más de Latinoamérica, sí. ¿No? Y qué es justo uno de los artículos que leí fue obviamente, ¿no? Bueno, yo no tenía ni idea y no me enorgullece decirlo, pero que Hyder Ackerman era colombiano. Ajá. No tenía ni idea. Ayer lo leí en tu newsletter y bueno, muchos de esos ejemplos o por ejemplo, cómo de pronto empiezas a decirle a las marcas, buquen a Natalia, ¿no? O sea, el antes y después de una modelo como Natalia en el mundo de la moda colombiana y que todo el mundo, bueno, platícanos un poquito más de eso porque me encantó, de cómo todo el mundo al principio decía no, y de repente, pum, en una de las pasarelas más importantes de Europa. Sí, pues es un poco lo que hablábamos al principio de nosotros pensamos que por muchos años, para que a mi marca le vaya bien, tengo que traer una modelo de Nueva York o tengo que traer una modelo de Europa. Se tiene que ver internacional, se tiene que ver así. Entonces poníamos a un lado nuestras modelos locales, ¿no? Porque antes además existía esta idea en Colombia, las modelos cuando iban a los castings llegaban con el pelo hecho, maquilladas, listas. Y la reacción de esta burbuja un poco elitista a veces de la moda es como, no, se ve fatal. Pero realmente lo que tenemos que ver es cómo es la estructura ósea de la modelo, cuál es no, como quitar esos layers de personalidad de las mujeres o de las modelos en esos momentos, o de raza también, y entender que entre más único eres, más universal eres. Entonces yo siempre fui muy insistente, por ejemplo, este newsletter que escribí acerca de Natalia, en el que yo la descubrí a ella por Instagram y me pareció absolutamente divina y la ofrecí a un montón de clientes y me decían no, no porque tiene que verse interna, no te dicen nunca por qué realmente. Y 5 meses después sale la nueva colección de Balenciaga y aquí me encuentro en el desfile a Natalia Montero caminando para Balenciaga, que en ese momento eran los primeros años de Demna y era como la marca más importante del mundo. Y eso fue como un momento de validación súper importante de ella solita tomó esta decisión de irse sin hablar el idioma, de romper un montón de paradigmas para poder pertenecer realmente a un evento importante en la industria de la moda. Y cuando ella regresa, pues claro, ahí sí, después de que tiene la validación de París, pues listo, ahora sí es importante, vamos a buquearla y pues ya no podían buquearla porque ahora vale $. Claro. Y ahora es carísima. Claro. Y ahora se tiene que ir a París al día siguiente y va a hacer un montón de cosas. Pero creo que este newsletter en específico tenía un objetivo muy claro y era que quede un registro escrito de este momento histórico, porque después de ella muchas agencias llegaron a Colombia y a Latinoamérica. Hay un boom de modelos dominicanas. Antes eran brasileras, antes eran tal vez un par de mexicanas y argentinas,
pero nadie miraba al Caribe o a Centroamérica o a Colombia o a Venezuela en términos de modelos. Entonces, estas niñas, digamos que abrieron estos universos para otras niñas con cero recursos que ahora son exclusivas para Louis Vuitton, que son exclusivas para Prada, para un montón de marcas muy importantes, y necesitamos tener documentos escritos de estos sucesos, y el Substack y el newsletter un poco lo que hacen es eh, como solidificar esta idea. Y también un poco en el caso de Haider Ackermann, como que sí, hay un montón de gente colombiana que se fue solita. El caso de Haider es diferente porque él fue adoptado, pero hay otros talentos gigantes también que solos se abrieron camino y que la gente tiene que saber quiénes son ellos. Uno de mis objetivos más importantes con este newsletter es que la próxima vez que yo tenga una reunión con un cliente latinoamericano y me esté mostrando la inspiración de su nueva colección, quisiera no ver fotos de Jane Birkin o de Brigitte Bardot. Quiero ver una foto de una hippie regia peruana que viaja por todo el mundo, pero que es peruana, o una colombiana que anda con una mochila que es igual de hippie a Jane Birkin y que seguro tuvo una pareja igual de interesante a las de ellas, ¿sabes? Claro. Pero que es latinoamericana y que la próxima top model en el mundo sea una latina y que en el mood board no me llegue una imagen de Kate Moss o no me llegue una imagen de otras personas que sí, que han sido muy importantes y que yo amo. Si me pones a Kate Moss, la voy a fotografiar, obviamente, y voy a ser muy feliz. Pero es muy importante para mí que desde el punto de partida creativo, nuestros referentes sean latinoamericanos y tienen que existir documentos escritos e imágenes de estos personajes. Porque pasa mucho, pues estamos inspirados constantemente por mujeres de afuera cuando tenemos las más divinas con la mejor actitud en nuestros países. Contabas algo de que Alanis Morissette copió a Shakira. Sí. Cuando Shakira se muda a Estados Unidos, que saca Whenever, Wherever, que era un poco medio rockera. La gente, los estadounidenses investigan a Shakira y dicen Shakira era la Alanis Morissette latinoamericana, pero lo que no saben es que Shakira ya tenía una carrera de 15 años en Colombia, que además sale como 1 año o 2 años antes de Alanis Morissette, y era rockera y era cool y escribía letras súper inteligentes en un momento en el que nadie lo hacía. Claro. Entonces hay cositas así de cultura pop un montón que dice... Los latinos hemos hecho muchas cosas que la gente no sabe. O Victoria Fernández, que es otro newsletter que escribí, que Victoria Fernández es como una musa para el universo ultra elitista de la moda y es una colombiana, mejor amiga de Mario Testino, le ha hecho todas sus exposiciones de fotografía, musa de Tom Ford. En los próximos meses va a haber un newsletter en el que cuento que el desfile de Tom Ford cuando él lanza su colección después de que sale de Gucci, Tom Ford se vuelve una compañía de perfumes y de sunglasses, pero él lanza su primera colección de moda femenina que fue un desfile para 100 personas en Nueva York con sus 25 musas, creo que fueron 25, que era Beyoncé, Julianne Moore, Carly Clark, como la gente más importante, y Victoria Fernández, una colombiana metida ahí que la gente no sabía, y además un show para la gente más importante en la historia de la moda en ese momento en el mundo, producido por un colombiano. Entonces, hay un montón de cosas así que la gente no sabe y que yo, que soy loco por buscar estos talentos latinos donde los encuentre, pues voy a escribir sobre ellos y los van a poder leer. Otra cosa que leía es que te encanta no la controversia, sino pensar contrariamente. Y me llevó a mi esposo, porque mi esposo siempre va a no contradecir, pero siempre va a estar como que challenging el punto de vista o sea, le fascina el debate. Es una persona que le fascina. Si tú dices algo, te cuestiona, ¿pero por qué? Y no lo has visto de esta manera. Y dije, quizá es por ahí lo que quiere estar expresando Andrés. ¿A qué te refieres con eso? Yo creo que viene un poco de... He descubierto que
es más interesante, mucho más difícil, pero es más interesante nadar en contra de la corriente porque es muy fácil caer en tengo que trabajar con esta modelo o con esta marca para que me vaya bien. O sea, es muy fácil jugar el juego, Ujú. muy fácil caer en ese juego porque queremos pertenecer en esta industria de la Claro. moda, súper atractiva, es gente guapa, se viste increíble, te invitan a un montón de eventos, está bien, la pasas bien, pero no necesariamente esto significa que al tú intentar pertenecer a este universo, la gente te va a poner atención. Cuando estás como dejándote llevar por la corriente, eres parte del paisaje. Y la gente no necesariamente te va a escuchar porque creen que tú y yo estamos pensando exactamente lo mismo. Entonces, por qué va a tener curiosidad sobre Ujú. ti? No la va a tener porque yo ya sé a qué restaurante vas a ir, ya sé dónde son tus zapatos, qué te gusta. Entonces, no hay mucho que decir ahí. Pero cuando estás contándole algo a alguien y esta persona te dice, de verdad, pero yo no lo pensaría de esta manera por esto y esto te permite preguntarle más a esta persona. Claro. Eh, por ejemplo, en el término de los podcasts, no puedo escuchar un podcast en el que todo el mundo está de acuerdo con todo, porque estás Ujú. escuchando a gente hablar de lo mismo y no aprendes nada. Entonces creo que en Claro. la atención hay un poco de curiosidad, se te abren los ojos mucho más, escuchas mucho más, entiendes el punto de vista de otra persona y además te vuelves mucho más empático con lo que está pasando la otra persona, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces nos pasa en un evento que como que le estamos hablando a alguien y esa persona está mirando por encima de tu hombro como para ver a quién más se encuentra o con quién más habla? Y eso pasa porque no hay un reto, no hay un poco ese conflicto. Ujú. Y nosotros, además, por cultura, los latinoamericanos, no nos gusta el conflicto porque tenemos un trauma súper grande con el conflicto. Nuestros países han sufrido mucho, entonces nos cuesta mucho contradecir a las personas y complacemos un montón, pero creo que necesitamos aprender a ser contrarios de una manera empática y con fundamentos y con entendimiento por lo que está pasando la otra persona. Entonces viene de ahí, de como yo no te voy a tratar mal, ni te voy a No. decir tú estás mal, pero te voy a mostrar otra cosa en la que tal vez no habías Con otro pensado lente. antes. Sí, sí. Justo. Oye, Andrés, pues bueno, ya para terminar este podcast, que lo he disfrutado muchísimo, de verdad. Qué placer poder platicar contigo, conocerte un poco más, más allá del lente. Cuéntanos qué sigue para ti o en estos próximos años, o sea, hacia dónde crees que quieres llevar tu carrera fotográfica, tu nuevo proyecto como escritor también, y qué consejo le pudieras dar a un aspirante o a un fotógrafo que apenas está empezando su carrera, ya sea en cualquier parte del mundo que le esté empezando. Pues digamos que proyectos como tal, muy específicos, varios. Uno, estoy en el plan de buscar representación, quiero encontrar un agent, Ujú. porque digamos que acá como los grandes fotógrafos sí pueden conseguir proyectos a través de agencias que los representen. Estoy en ese plan. Tengo un nuevo website en el que trabajé muy duro para que me represente y muestre quién soy yo. Quiero llegarle a nuevos clientes. Estoy como en ese plan ya de poder entrar ya como al mercado del lujo acá en Nueva York, que es a lo que vine, pero ahora siendo lo que quiero entrar en este momento de mi vida sintiendo que ya estoy cómodo con quien soy. Seguir escribiendo me apasiona, me hace reír. Es un reto súper grande cada semana escribir algo diferente para que la gente lo pueda leer. Em, Ese es un proyecto que eventualmente puede que termine en algo más grande o en algo audiovisual. Estoy también estudiando dirección de actores. Quiero eventualmente moverme un poco más hacia el video y hacia contar historias con imágenes en movimiento. Me gusta. Y fue mi carrera al principio. Al principio estudié fue eso solo hasta que este profesor me dijo que fuera fotógrafo. Entonces eventualmente volveré y como consejos, yo creo que varios. Uno, como siempre le digo a la gente, que no tengan miedo de ser específicos con sus historias de vida.
cuando tú, si eres fotógrafo o eres stylist y haces un proyecto de la manera en la que tu mamá se ha vestido para eventos especiales durante los últimos 6 meses, puede ser una historia fotográfica con la que un editor en, no sé, Self-Service o en Vogue o en cualquier revista se puede sentir muy identificado. Entre más específicos seamos con nuestras historias de vida, eh, más universales vamos a ser. No tengan miedo a contar, de hablar en fotos o en ropa o en moda o en maquillaje del barrio del que vinieron, de la religión en la que crecieron, de la casa que los crió. Y creo que ese es un punto de partida muy importante. Hagan trabajo personal. Yo no lo tuve cuando me mudé a Nueva York porque como no tenemos una industria en nuestros países, nosotros fuimos enseñados a trabajar para solucionar y no para crear. Siempre estamos resolviendo cosas, resuelva y resuelva problemas, pero uno de los privilegios que no tuvimos por mucho tiempo fue tener trabajo personal. Y cuando llegué acá me preguntaban, bueno, ¿y cuál es tu trabajo personal? Has hecho Vogue, has hecho un montón de cosas, pero ¿qué te gusta? Y no tenía nada, no sabía. Entonces me demoré 5 años en hacer cosas que me gustaban solo a mí y eso ha sido lo que más me ha abierto puertas. Entonces sí, hay que hacer trabajo personal. Cualquiera sea tu corriente, es difícil porque tenemos que sobrevivir y hacer plata y pagar cuentas, pero sí pueden, sáquenle tiempo a hacer trabajo personal porque cuando se expongan al mundo, eso es lo que los va a hacer diferentes. Pues me encantó platicar contigo, Andrés. Gracias. Nuevamente, muchísimas gracias por hacerte el tiempo en 4th of July, venir acá a platicar conmigo. Y pues bueno, a todos ustedes les agradezco también que nos estén acompañando en un episodio más de Laughs Podcast y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias Estuvo a ti, deli. lo máximo. ¿No? Oye, qué interesante, me encanta. Ay, Entonces es weekly. cada semana llega todos los